Hola, bendiciones, buena noche hoy en Leche y Miel. Eh, un saludo para cada uno de ustedes. Gracias por vernos, gracias por motivarse a escuchar de la palabra de Dios. Y hoy bajo el tema, tu hijo vivirá. Hay un pasaje en la palabra maravilloso que está después de dos capítulos que son icónicos en la palabra y son Juan capítulo 3, cuando Jesús habla con aquel hombre que le habla del nuevo nacimiento, y Juan capítulo 4 cuando habla con la mujer samaritana. Aquí, en este capítulo, finalizando el texto, habla sobre una historia que es maravillosa. Dice la palabra de Dios allí en Juan capítulo 4, versículo 43, empieza diciendo: 2 días después Jesús se fue de ahí para Galilea, de donde estaba, porque como él mismo dijo, ningún profeta es respetado en su tierra. Cuando llegó a Galilea, la gente le dio la bienvenida. Esa gente había ido a Jerusalén y había visto todo lo que había hecho allí durante la fiesta de la Pascua. Jesús se fue otra vez para Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En Capernaum, el hijo de un oficial del rey estaba enfermo. Cuando el oficial se enteró de que Jesús había venido a Galilea desde Judea, fue a rogarle que fuera a Capernaum a sanar a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: ustedes no creerán si no ven las señales milagrosas y maravillas. El oficial del rey le dijo: Señor, venga rápido antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete a tu casa, tu hijo vivirá. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue a casa. Camino a casa se encontró con sus siervos, quienes le contaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había mejorado y ellos le dijeron: la fiebre le bajó ayer a la 1 de la tarde. El papá se dio cuenta que fue la misma hora en que Jesús le dijo: tu hijo vivirá. Él y todos los de su casa creyeron. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús después de volver de Galilea a Judea. Entonces empieza este texto diciendo que habla de que en su propia tierra, y no se refería literalmente a dónde nació Jesús, porque Jesús nació en Belén. Él se estaba refiriendo a la tierra de Galilea, ¿no es cierto? Inclusive a Nazaret y a Capernaum. No era fácil allí predicar, no era fácil que allí le creyeran. A veces es triste decir, pero el principio que el Señor enunció en este texto es algo que pasa muy frecuentemente en nuestras iglesias. El profeta no tiene honra en su propia tierra, ¿no es cierto? A veces estamos dispuestos a aceptar a alguien que no es de nosotros, que no es de nuestro resorte, que no es de nuestro grupo eclesial, y lo honramos mucho más que a los que están allí, ¿no es cierto? Más que a nosotros. A veces nosotros tenemos una tendencia innata a admirar mucho más lo que viene de afuera que los que son de casa. Bueno, a Jesús le pasaba exactamente eso. Por eso, allí más adelante dice que había en Capernaum un oficial de rey cuyo hijo estaba enfermo. Y digamos que es el centro de esta historia. Jesús fue aquí a Caná de Galilea, donde ya había hecho un milagro. Recuerden ustedes en Juan capítulo 2 que allí había hecho su primera señal convirtiendo el agua en vino, y los discípulos habían creído en él. Entonces digamos que la noticia de que él iba a volver, de que iba a llegar, pues se divulgó por todas las ciudades alrededor, y dice que hubo alguien que se interesó especialmente en la llegada de Jesús a ese lugar, y fue un oficial del rey que vivía en Capernaum, más o menos unos 25 kilómetros de distancia al lugar donde Jesús estaba, que era en Caná, y que aquel tenía a su hijo enfermo. No dudó de ir rápidamente hasta donde Jesús estaba, porque él sabía que le podía ayudar. Mire, este oficial del rey era un oficial de la corte romana. Digamos que tenía un cierto cargo ahí delante de Herodes, ¿sí? Antipas. Y digamos que esto nos recuerda probablemente o nos lleva a la reflexión de que la enfermedad no tiene que ver ni con estrato, ni con cargo, ni con distinción de personas. La enfermedad y la muerte pueden llegar a cualquier persona y en cualquier momento, rico, pobre, niño, adulto, y por eso es necesario que nosotros estemos preparados para la muerte, cualquiera que sea nuestra edad
o nuestra condición. A veces nosotros hablamos del futuro como si tuviéramos la vida comprada, y nosotros sabemos que la vida y la muerte le pertenecen a Dios. Entonces imagínense la angustia de este padre. Digamos que naturalmente nosotros los hijos estamos preparados para ver morir a nuestros padres, pero los padres no están preparados para ver morir a sus hijos. El afán de este hombre era un afán especial, ¿no es cierto? Inclusive muy enfermo lo deja allí, y es el padre el que va hasta Caná a pedirle a Jesús que venga hasta Capernaum para sanar a su hijo. Y digamos que la condición de su hijo, las circunstancias, podían haber pensado uno que aquel hombre que era importante enviara a uno de sus criados y que viniera y trajera a Jesús, pero no, él decidió ir personalmente porque su hijo lo requería. Su hijo enfermo necesitaba una pronta ayuda, y él sabía que si iba personalmente era probable que Jesús viniera a orar por su hijo. Entonces pensemos que este hombre ya había oído hablar de Jesús, porque Jesús era famoso en ese tiempo, y sobre todo porque acababa de convertir el agua en vino, y entonces tenía la información necesaria pues para que este hombre creyera que Dios podía hacer algo. Entonces mire que a veces esos momentos de aflicción, esos momentos de dificultad, esos momentos en los que digamos que lo humano se queda corto frente a la necesidad que tenemos, nos impulsa a buscar de Jesús, nos impulsa a que la experiencia que podamos vivir con Él sea la experiencia que tanto estamos necesitando y que humanamente no la podemos conseguir. Mi hermano, ya hemos dicho que su hijo estaba a punto de morir, estaba enfermo, y estaba enfermo de una manera muy especial. Yo creo que a él ya lo había visitado un médico, ya le habían diagnosticado algo supremamente grave y que no había nada que hacer. Entonces este asunto era realmente urgente, como el asunto tuyo, como el asunto de nuestra ciudad, como el asunto de nuestro país. Es un asunto urgente, y yo creo que así nos imaginamos que el padre hizo una petición de manera insistente, desesperada. Yo creo que cuando él le dice a Jesús, por favor, atiende mi necesidad, atiende lo que yo te estoy pidiendo, pues era en una situación muy particular. Entonces mire que este hombre tenía una fe suficiente. ¿Por qué? Porque él sabía que el único que podía hacer algo por su hijo era Jesús, y había oído de los milagros y de las señales que le seguían a él. Entonces fue hasta donde Jesús. Sin embargo, mire que acá hay dos errores que quiero que usted y yo entendamos, porque no podemos cometerlos. Dos errores que comete este hombre. El primero de ellos, mire, ese hombre dio por sentado que la sanidad de su hijo tenía que ver con que Jesús fuera hasta Capernaum, ¿sí? Digamos que él no entendía hasta ese momento que una palabra suya bastaría para sanar a su hijo, ¿sí? Él no alcanzaba a creer que se pudiera hacer un milagro a la distancia. Y a veces nosotros requerimos de que el pastor, requerimos de que la persona, el líder, la persona que ora, vaya hasta ese lugar, cuando no sabemos que el poder de Dios es ilimitado y trasciende el espacio, trasciende el tiempo, trasciende todo. El segundo error es porque Jesús se lamentó, o había un lamento particular, ¿sí? De este hombre. Y mire, mi hermano, yo creo que la confianza debe estar alimentada no en las señales y prodigios, debe estar alimentada en la fe. A él le costaba creer que Cristo podía hacer algo así a la distancia, y que su palabra no tenía el peso necesario para que se diera el milagro. Entonces, mi hermano, nosotros debemos primero creer que el milagro se puede dar en la distancia y en el tiempo. Y segundo, que el milagro viene de la palabra, no del ser mismo, del estar mismo de la persona, sino por la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos que estar confiados de que si Dios promete, Dios cumple. No importa la distancia, no importa el tiempo. Y que nuestra confianza no está en el pastor, no está en el líder, sino nuestra confianza debe estar cimentada en la palabra. De hecho, nosotros tenemos que pensar en que muchas cosas son urgentes, y que Jesús comenzó no a tratar la enfermedad de su hijo, sino a tratar la fe del Padre. Primero, antes que el milagro suceda, Dios trata con nuestra fe.
trata con nuestra convicción de la palabra. Si estas palabras del Señor se hubieran dicho de otra manera, en otras circunstancias, pues probablemente hubiera sido distinto, pero fueron así. Entonces, mi hermano, yo creo que Jesús le estaba diciendo, venga, pero si ustedes no ven señales y no ven prodigios, ¿no van a creer? No, crean sin necesidad de verlos. Eso es necesario para que lo que viene pueda suceder. Entonces, aunque los milagros tuvieron mucha importancia en ese comienzo ministerial de Jesús, digamos que lo más importante para Jesús no fueron los milagros, fue la doctrina que él vino a entregar a quienes le seguían. ¿No es cierto? Que entendieran que él era el verdadero Mesías, que había una fe y que había una doctrina que tenían que entender, que tenían que comprender, ¿no es cierto? Las señales solamente son cosas que le siguen a la palabra. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿a los que qué? A los que creen. Entonces, primero es creer y después el resto. Entonces, digamos que era un problema de muchos, particularmente de este hombre. Entonces, el caso de este angustiado padre es muy común en nuestros días inclusive. Así que Jesús aprovecha esta ocasión para enseñarnos un principio fundamental. Primer principio fundamental que tú y yo vamos a aprender: la verdadera fe debe apoyarse en la palabra, no en la persona, en la palabra, sin tener necesidad de ver señales ni milagros. No, la palabra por sí misma ya es un milagro, se nos fue dada a nosotros de una manera gratuita, por gracia, ¿no? Eso es maravilloso. Entonces debemos tener presente que Satanás también es capaz de hacer señales, de hacer prodigios. Recuerden allá en el tiempo de Moisés cómo la vara se convirtió en serpiente y la vara de los magos también se convirtió en serpiente. Entonces digamos que Satanás también es capaz de hacerlo. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que entender que nuestra fe debe estar basada totalmente en la palabra, en la palabra. Mire, ¿sabe? Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y dice ahí, y el hombre creyó. Aquel padre creyó. ¿La situación era apremiante? Sí. ¿La situación era difícil? ¿Su hijo estaba enfermo? Sí. Pero él creyó a la palabra. Y yo quiero decirle hoy a las madres y a los padres que me están escuchando, si quizás tu hijo está pasando por una situación particular, no necesariamente de enfermedad física, puede ser una enfermedad del alma, una enfermedad del corazón, una enfermedad adictiva, alguna situación particular de depresión, alguna situación, mire, créale a la palabra, porque Dios te dice hoy, ve, tu hijo vive. Mi hermano, el Señor va a hacerlo antes de que su hijo muera. Lo fue con este hijo, lo fue con este hombre. Entonces, yo quiero que usted entienda que Jesús no vio solo la necesidad de ese hijo enfermo. También vio la necesidad que este padre tenía de tener fe. De hecho, yo creo que el punto fundamental de este texto no está en la sanidad del hijo, está en la posibilidad de que este hombre pudiera entender que la fe era muy importante para que las cosas sucedieran. Y no solamente lo aprendió, lo aprendieron todos los que estaban alrededor. Entonces, el Señor atendió la súplica del padre, pero no como él lo esperaba. Quizás él esperaba que Jesús lo acompañara hasta Capernaum, y Jesús no lo hizo así, no lo acompañó hasta allá donde estaba el hijo enfermo. Tampoco hizo ninguna señal, tampoco apeló a ninguna emoción particular. Lo único que dijo fue una palabra: ve, tu hijo vive. De esa manera, digamos que la lección está clara. La fe debe descansar únicamente en la palabra de Dios. Él creyó en la palabra que le dijo. Dice que cuando llegó ya a este punto, digamos que la palabra de Jesús fue tajante, fue con autoridad, fue absolutamente convincente, tanto que ese hombre se fue. Entonces, mi hermano, fácilmente nosotros podemos no creer, porque no es tan fácil creer esto, pero mire que allí en Romanos 10:17 dice, la fe que Dios espera de nosotros debe estar basada en su palabra revelada, mi hermano. No más. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene fundamento, fuerza? Pues la palabra, mi hermano. Hay una relación estrecha entre fe y palabra. ¿Sabe? La fe se le entrega a los santos.
la fe crece en el corazón de un hombre convencido en Dios, que ha entregado su corazón a Dios, que ha creído particularmente en que Él murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados y por todas nuestras enfermedades. Dice acá la palabra que ese hombre apenas recibió la palabra de que su hijo iba a ser sano, dice que se fue, ¿no es cierto? Y mire que Jesús no lo acompañó, ni siquiera una cuadra, no, Él se fue y listo. Entonces Él quedó satisfecho. Aquí podemos ver que ese hombre quedó satisfecho con la palabra, no discutió, no le pidió a Jesús que fuera, sino que se convenció que esa palabra iba a tener fruto y fruto en abundancia. Entonces, el primer principio que nosotros estamos aprendiendo es justamente que la palabra es muy importante, es validada. La fe verdadera o la verdadera fe debe apoyarse en la palabra. Pero el segundo principio bíblico fundamental que usted y yo vamos a aprender hoy es que la fe y la obediencia deben ir absolutamente juntos. Mire, mi hermano, ¿obediencia a qué? A la verdad. Obediencia a la palabra. ¿Sabe quién dice eso? Pedro. Y ustedes y yo sabemos que Pedro fue tremendo. Pedro dudó muchas veces. Pedro puso en tela de juicio muchas cosas. Pero allí en 1 Pedro 1:22, él nos invita a que nosotros debemos ser obedientes a la palabra, a la verdad. Mi hermano, el Señor había percibido en este hombre, en este padre, un principio de fe. Él no fue a buscarlo porque sí. No, él fue a buscar a Jesús porque creía. Este hombre creía, mi hermano, pero era necesario que esa fe madurara, que esa fe tuviera absoluto control de la vida de este padre. Y entonces, por eso nosotros cuando leemos en 1 de Pedro capítulo 1 y versículos 6-7 dice, eso es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan. Tales dificultades serán una prueba ¿de qué? De su fe. Y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor ¿a quién? A Jesucristo cuando regrese. Mi hermano dice, sus siervos salieron a recibirle diciendo, tu hijo vive. Mire, estos hombres no resistieron esperarle allí en la casa. Dice que salieron a recibirle. No dice cuánto caminaron para esperarlo, pero salieron a recibirle. O sea, que no se encontraron en la casa, sino se encontraron en camino, mi hermano. Entonces, impresionante. Los siervos del oficial notaron que el niño mejoró de una manera súbita, de una manera milagrosa, de una manera inexplicable, y salieron al encuentro de aquel padre que seguramente estaba afanado por saber algo de su hijo. Entonces el padre averiguó justamente en qué momento sucedió, en qué momento el hijo empezó a mejorar. Y dice la palabra que le dijeron a qué horas, a la 1 de la tarde aproximadamente, y él entendió que cuando Jesús dijo, ve, tu hijo no va a morir, tu hijo fue sano, a esa misma hora su hijo comenzó a mejorar. Mi hermano, ¿a usted no le parece maravilloso eso? Y el fruto de toda esta historia que yo le estoy contando tiene que ver con que no solamente él maduró su fe, no solamente recibió el milagro de su hijo, sino que creyó toda su casa. Y cuando dice toda su casa, no está hablando de solo su familia, está hablando de sus siervos, está hablando de los allegados, está hablando de las personas que estaban alrededor. Nosotros no podemos creer solamente porque veamos un milagro o una señal. La fe tiene que ser tan madura en nosotros que creamos solamente porque la palabra lo dice, porque Dios lo dijo. Mi hermano, no, y yo le preguntaría a usted, ¿son las señales y los prodigios una causa para la fe, o más bien son estas, los milagros y los prodigios, el resultado de la fe? ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree porque ve o usted ve porque cree? Y sería bueno que nosotros nos contestáramos eso. ¿Sabe? Tomás fue un discípulo de Jesús y sabe que a él le costó creer. Él no creyó sino hasta que metió el dedo en la llaga. ¿Sí ve? Y digamos que él no había madurado en la fe, había caminado con Jesús y le costaba creer. Mi hermano, pero a nosotros no nos debe costar creer cuando Dios de muchas maneras evidencia su gloria, su poder, mostrándonos de múltiples formas
cómo Él nos cuida, cómo Él está pendiente de nosotros. Mi hermano le dijo a Tomás, bueno, Tomás, tú crees porque me has visto, porque has metido tu dedo allí, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y justamente lo que yo quiero decirle a usted, créale a Dios, crea su palabra, crea lo que Él le ha prometido, crea que Dios puede hacer algo por su vida, por sus hijos, por su familia, por su país. Este es el momento de creerle a Él. ¿A quién vamos a buscar? A quien tiene la solución. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Este hombre buscó a Jesús porque sabía que Jesús podía hacer algo por su hijo. Yo hoy considero que quien puede hacer algo por mi país es Jesús. Y yo le voy a creer a su palabra. Y yo voy a conocer qué dice Dios en su palabra con respecto a la situación que estamos viviendo. Y confiaré en que Dios haga las cosas en favor de los suyos. Seguramente eso es importante. Mi hermano, yo no sé usted cómo conversa con Dios. Yo no sé cómo es la comunión, la intimidad con Dios. No sé usted cómo adora a Dios. Mi hermano, no sé si usted pide pequeños milagros o grandes milagros, aunque yo considero que milagro es milagro, sea pequeño o grande. Pero Él quiere ayudar. Él quiere charlar contigo sobre tu vida, sobre lo que está sucediendo. Y Él te va a decir, ve, no te preocupes, ya resolví. Solamente cree, ve camino nuevamente a tu casa, que algo milagroso sucedió. Entonces, mi hermano, Jesús no va a discriminar al que necesita. Él le va a dar, no importa quién sea, conforme la fe que cada uno de nosotros tengamos. Dos principios importantes: la fe viene por el oír y el oír de la palabra, pero también es importante que usted y yo obedezcamos sin chistar. Este hombre se fue, no le dijo nada a Jesús, creyó. Y usted y yo vamos a creer. ¿Por qué? Porque el que promete es Dios. Y si Dios promete, Dios cumple. Así que un abrazo grande, bendiciones. Y bueno, nos estamos viendo todos estos días con nuestra programación habitual. Y este domingo va a ser un domingo maravilloso. En el lugar en que nos estamos reuniendo vamos a tener una pequeña celebración del Día de la Madre. Y también vamos a tener nuestra Santa Cena. Va a ser maravilloso, no te lo pierdas. Un abrazo y les amo en el Señor.